¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su podcast favorito, como saludar a Roberto Martínez. En esta ocasión aquí tenemos a Adrián. Lamentablemente pues Lalo se tuvo que ir ahorita. Se acaba de ir el güey. Sí, se acaba de ir porque pues tenía cosas pendientes que hacer. No sabemos si tenía algo que hacer, pero se tuvo que ir. Así que aquí nos quedamos Adrián y yo para grabar este podcast para todos ustedes, gente que nos sigue, gente que es bonita. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Antes que nada, primero que todo, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, van a estar apareciendo ahí. La mía, la de Adrián, la de Lalo, la de The World Podcast y la de Kim Kardashian. Voy a ponerla así, güey, voy a poner la de Kim Kardashian. Pon la del pendejo este que vino el otro día, güey, el Roberto Martínez. Ah, sí, sí, desde Navidad, güey. Ya no lo vimos, güey. Sí, güey, ahí luego viene, güey. Sí, vino para Navidad, ahorita está internado. Digo, está en el anexo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. No tanto de risa, sino un poco más de análisis, un poco más... The Weird Podcast no siempre va a ser de risa, ¿ok? Vamos a hablar de temas serios. No vamos a hacer el ridículo todo el tiempo, güey. Sí, vamos a hablar de un tema un poco más informativo, / reflexivo. Y el día de hoy vamos a hablar de... Nos pasamos de lanza. Sí, accidentes nucleares. Sí, como ya vieron en el título, vamos a tratar los accidentes nucleares, pero no forma de risa, no mames, eso es una tragedia. Sino vamos a analizar un poco más y tal cosa que pasó, historias por si no sabían, y para eso vamos a hablar en general de los accidentes, ¿ok? Así que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Adrián, arráncate con la primera. Vamos a hablar así, de los últimos accidentes nucleares que han pasado, ¿ok? Vamos a hablar de los más recientes que han pasado, no necesariamente los más fuertes o los más feos, sino los más recientes que han pasado, ¿ok? Así que Adrián, arráncate, empezamos con Nuevo México, ¿no? Nuevo México, huevo que sí, cabrón. Okay. Empezamos con Nuevo México, 1945, ¿ok? Tenemos aquí, preparamos el programa, güey, obviamente. Tenemos aquí varias cosas y vamos a ir intercalando y vamos a analizar un poco sobre cada cosa, así que preparamos tanto, güey, es que los vamos a leer. Sí, güey. Nada, pero vamos a analizar estas pendejadas, obviamente. Esto nomás es como un apoyo, cabrones, para que lo entiendan. Sí. Así que, iniciamos. Bueno, mira, como ya dijo Luis, güey, en Nuevo México 1945 fue uno de, digamos, de los primeros grandes accidentes nucleares. Entonces tenemos que el 21 de agosto de 1945, cuando todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, cabrón, en Nuevo México se produjo el primer accidente nuclear. El físico estadounidense Harry Daghlian fue irradiado como resultado de error humano propio. Fíjense nomás qué pendejada. O sea, pobrecito, que se mató solo. Ándale, es como hacer una tarea, güey, que te salga mal, güey. O como hacer una tarea que se la comió el perro, güey. Sí, güey. Ándale, sí. Dice, bueno, sí, o sea, hizo un experimento que fue un error humano propio, ya lo dijimos, que intentó subsanar de inmediato, pero ya había quedado advertido con las radiaciones, falleciendo solo 25 días después. O sea, para que se den una idea de lo peligroso que es manejar material radioactivo, se murió 25 días después. Fíjate nada más. O sea, un poquito mes de vida, güey. O sea, todos somos radioactivos, güey, pero en un nivel... normal, güey. Saludable, pues, para que lo entiendan. Pero si te expones a ciertas radiaciones, a ciertos niveles de radiación, pues termina siendo, fíjate, en 25 días. 25 días. O sea, no duraste nada, cabrón. No, ni lo que duró Spider-Man. Ni lo que dura una película. No, dura más, ¿verdad? Imagínate si te pones cerca de la pata de elefante, güey, que está en Chernobyl. Ah, ya sé. Vales verga ahí, güey. No, Ahí te mueres, güey. Spider-Man duró más en cartelera que ese señor. Pero, ay, qué mamones. Güey, estamos diciendo que va a ser un poco serio y nosotros burlándonos. En paz descanse el Harry Daghlian. Harry Daghlian, en paz descanse. Y lamentablemente su fallecimiento sirvió para que gente aprendiera que no debe de entrar en contacto con material radioactivo. Con ciertas sustancias. Exactamente, güey. Te fijas que la ciencia, o sea, para hacer avances tiene que pasar cosas crueles. Uy, sí. Sacrificar vidas incluso. O sea, ya pero sé, pues todo sea por la ciencia, güey. Y también los religiosos, no digan que no, culeros. Pinches inquisiciones, váyanse a la verga. Ya sé, güey. Luego tenemos otra. ¿Qué decías, perdón? Es cierto, que a veces tienen que haber sacrificios casi, como experimentar con niños o ese tipo de cosas. O con lagartijas, güey. Güey. Y bueno, pasamos al siguiente, güey, que fue nada más, ¿cuánto? 17 años después, más o menos. Sí, 17 nomás. Fíjate, o 12 nada quizás. más. Sí, a ver, dice, fue en Maya en 1957. Ok, dice, tras la demostración de poder de Estados Unidos con los ataques de Hiroshima y Nagasaki, la URSS o la Unión Soviética, pues si lo identifican mejor, no quería quedarse atrás respecto al potencial de su máximo rival y usó la planta de Mayak. Oh, mira nada más, para producir plutonio, güey. O sea, el plutonio está bien pero peligroso. Le dice, en dicha planta ocurrieron varios accidentes.
El más grave fue en septiembre de 1957, en el que murieron 12 trabajadores y otras 200 personas por una radiación que afectó a nada más y nada menos de 250,000 personas. No, hombre, no mames. Güey, 250,000, pues no mames. Fíjate nada más. O sea, dude, ahí es donde te pones a pensar qué tan poco se necesita, güey, para afectar a tanta gente. Sí, anda. Güey, fueron 12 trabajadores, güey. Y afectó a más de 250,000. No mames. Fíjate, o sea. Imagínate las pinches. Por 12 trabajadores, güey. Ahí tiene que ver mucho la negligencia, güey, con la que se manejan todos. La negligencia es algo que se va a ver alrededor de todo este video, porque es el motivo principal por el que es como la pandemia ahorita, güey, por una negligencia. Ve nomás, saludos a China. O sea, bien pudieran cerrar las putas fronteras. Exactamente, no quisieran. ¿Por qué? Le Porque abrieron a los migrantes, cabrón. Obviamente. Y por una negligencia de ese tipo fue que es un efecto mariposa. Ándale, exactamente. Todo lo demás se lo desencadena. Y eso es lo peor. Por una cosa pasan miles más, güey. Por Eso. un evento, por una sola cosa, Por güey. una sola, güey, eso es lo peor de todo. Ay, pues bueno, ni modo. Ahora, brincando a otro acontecimiento, lo voy a narrar yo. Dice, incendio de Windscale, 1957. Fíjate, fue el mismo año, güey. El mismo año, güey. En la planta británica de Windscale, al norte de Inglaterra, se produjo un incendio en una instalación nuclear con fines militares. Y a raíz de este suceso, se emitieron al exterior una gran cantidad de productos radiactivos, alcanzando una magnitud de nivel 5. O sea, nada más para ponerlos en... o sea, Hiroshima y Chernobyl son nivel 7, tengo entendido. A la verga. Y si esto fue nivel 5, o sea, está el 6 y luego el 7, güey. O sea, está gacho de todas formas. Sí, güey. Según yo, o sea, ni siquiera del nivel 1 pasas para que un ser humano lo pueda resistir, ¿no? A la Creo, o bestia. sea, si hablamos en nivel de radiación, serían, por ejemplo, 5 unidades, que es lo máximo que aguanta un humano. Y según tengo entendido que aquí en Hiroshima, o sea, había sido como de 500 y algo, güey. Y lo de Chernobyl fue más de 4,000 en estos niveles. O sea, para que te des una idea de qué tan peligroso es exponerse a esa radiación. Es que también la radiación lo que hace es modificar tu ADN directamente, eso es lo que entiendo. Pues sí, o sea, es que la radiación es pura energía, güey. Sí. Pero precisamente es energía calórica, güey. Energía cinética también, güey. O sea, mientras... Recuerda que así eso te lo enseñan en física, pendejo. Ajá. O sea, mientras más se mueven esas pinches partículas, güey, más se calienta, güey. Si se mueven dentro de tu cuerpo, pues imagínate, güey, se supone que el cuerpo tiene que estar sí. a una temperatura óptima, güey. O sea, ni frío ni caliente. Pero pues es caliente el cuerpo, güey, o sea, pues, imagínate. Sí, no, es un pinche desbalance por dentro, güey, que te mueve absolutamente los átomos y toda la chingada. Bueno, Pues, sí son temas que no conozco, pero eso es lo que hace la radiación. sí, ándale, o sea, por eso te descomponen los órganos y el cerebro. Bueno, pues sí, ya estás pendejo. Imagínate, güey. Y sí, güey, porque, su pinche madre. Eso es lo que hace la radiación y eso es lo que también provoca. Ahora ponte a pensar, güey, todas las mutaciones que ha habido a través de los accidentes nucleares, güey. ¿Crees que tenga algo que ver que, por ejemplo, en Hiroshima, las mamás que estaban embarazadas, sus hijos nacieron con mutaciones? Sí, también animales y plantas, o sea, fíjate. Hasta las propias plantas, cabrón, les afectan estas pendejadas. Sí, no, es que la mutación afecta a todo, güey, en general. Y es tan perjudicial a la salud que con generaciones posteriores puede seguir presentando, pues, por así decirlo, no trauma, sino una alteración que pasó en ese entonces y que sigue a la fecha. Es una modificación que sigue, para que se vean de lo profundo que vienen las radiaciones y las mutaciones no quieren decir que te salga otro brazo, bueno, eso sí, pero a lo mejor se ve reflejados en, no sé, que se te caiga la piel o ese tipo de cosas. O tengas enfermedades que no deberían de Exactamente. acuerdo, o sea, sí, ándale, estás más expuesto, más que nada. Esa es la que sigue. Ahora aviéntate la siguiente, Adrián. Ok, ahora hablamos de 3 Mile Island en 1979. Ahora sí, diría que, como aquí dice, fue el peor accidente nuclear de los Estados Unidos en su historia, obviamente. Bueno, dice, se dio en la central nuclear de 3 Mile Island en Pensilvania. No hubo víctimas mortales en el momento del accidente, pero sí que se conocieron múltiples casos de cáncer en personas aquejadas de infecciones posteriores, y la limpieza de la central duró más de 14 años. Fíjate, 14 años de limpieza, güey. Con una retirada de 100 toneladas de combustible nuclear, güey. Fíjate nada más. 100 toneladas de combustible, ¿de qué? De combustible nuclear. Güey. Imagínate qué tan cabrona es la radiación que se tardaron 14 años en limpiarlo, güey. Es como la de Godzilla, güey. No sé si habrán visto la del 2014, güey.
Y es que también al principio pasa un accidente nuclear en la planta donde trabajaste, güey. Ujú. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, o sea, también por lo mismo murió su esposa y crearon un monstruo, güey, un pinche muto que creció ahí, güey. Ya ves que los monstruos se alimentan de radiación, supuestamente. Y fíjate, pasaron según yo como 15 años para que volvieran a entrar ahí, güey. No manches. Y fue en Japón. Eso, es que la radiación ahí se queda, güey, no es como que se vaya a otro lado. Ándale. No pueden como controlar eso y solo pueden esperar como que, pues bajen los niveles, por así decirlo. Es que es pura energía, güey. Y la energía es como la materia, güey, no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Como los tamales, güey. La masa no se crea ni se destruye. Nosotros la transformamos en deliciosos tamales. No sé si han visto ese Mr. Tamales. Ay, pues bueno. Hay varios chistes porque sí está pesado este pedo. ¿Verdad? Pero bueno. Es un tema interesante también que se tiene que tocar, que se tiene que ver. Y más que nada para darte cuenta. Y ahora sí, brincamos a la madre. A la madre de los accidentes nucleares. Sí, güey. Uf. Hazme el honor, Adrián. A ver, a huevo. Pues ya saben de cuál estás hablando, Sí, cabrón. ¿Para güey. qué se hacen pendejos? Chernobyl 1986. 8-6. El año del mundial, güey. En México. Arre, pues dice: Chernobyl, estado en el que quedó parte de Chernobyl tras el accidente nuclear. Uy, a la verga. Es lo de abajo, creo. Sí. El accidente de Chernobyl es el más grave y con más víctimas mortales de la historia. Obviamente accidente nuclear, güey, pues obviamente hay algo peores, pero no son nucleares. Dice, provocó un incendio que duró 10 días, güey. Y la explosión generó mucha más radiación que la liberada por la bomba de Hiroshima, afectando unos 150.000 kilómetros cuadrados. Fíjate. En el accidente fallecieron 2 empleados y obligó a permanecer encerradas a más de 300.000 personas. Y hasta la fecha, güey. Hasta la fecha sigue ahí, güey, peligroso. Sí. Fíjate nada más. Y aquí también dice que la expresión del afectando, luego, en total se contabilizan 4.000 víctimas mortales y 600.000 personas afectadas por la radiación. Fíjate nada más. Hecho que no detuvo la producción central hasta el año 2000. Ah, no. O sea, fíjate nada más el nivel al que llegó. Es que en sí lo que entiendo de Chernobyl fue un accidente, obviamente. Pero, o sea, llegó a un pinche nivel que la zona no se puede habitar todavía, güey. Sí, fíjate. Que Y ahí se encuentra el objeto más radiactivo del mundo. Ya lo mencionamos. No mames, o sea, Luisito Comunica fue ahí, ¿no? Una vez. Ah, sí, con los Antonio pendejos. No se crean. Güey, me acuerdo que subió un video ahí, pero de que en zonas que sí se podía y zonas que no. Pero nada, mejor es quedarte en tu casa, patinarle donde se puede, güey. Regresas con cáncer a América, no mames. Pues fíjate nada más. Nada más por irte a exponer, ay, aquí hay radiación. Pues sí, güey, es como, uy, qué divertido. No mames. No, hay gente que sí se pasa de verga. ¿No? Sí, la neta. Ya muchos han muerto por pendejos, por ir para allá. Sí, y en sí, en Chernobyl lo que pasó fue que fue una explosión como tal, ¿no? Que detonó, explosión de varias plantas más que estaban Un en incendio. un incendio. Eso güey. desencadenó todavía más radiación. Sí, Porque es más calor. exactamente. Y fue lo que ocasionó que la zona fuera tan inhabitable, güey. Es como pinche Venus, güey. O sea, ahí está ardiendo todo el tiempo. Bueno, no ardiendo, sino entras y sales, y no sales, güey, la chinga directamente. Hasta se siente, me sales con 2 cerebros de ahí. Por si te faltaba una. Y pues bueno. Ahora pasando a otra cosa. Ese ha sido el más grave de todos, güey. El más grave. Pero más adelante vamos a ir contando unos que fueron también bastante. Es que hay uno de una anécdota bien curiosa, que es uno que queremos abordar más rato. Pero ahora vamos con el accidente de Tokaimura, 1999. Un error humano provocó una descontrolada reacción nuclear en cadena en una planta de procesamiento de uranio en Tokaimura, Japón. En el accidente fallecieron 2 empleados y obligó a permanecer cerradas a más de 300.000 personas. Un tercio de millón, sí, un tercio. No sé, no pasa la primera. Pero sí, o sea, fíjate nada más un error humano lo que puede desencadenar. Obviamente la mayoría de accidentes nucleares tienen que ver con errores humanos. Y te pones a pensar, Chernobyl, veas el propio caso. ¿Quién más se pone a trabajar con material radiactivo, güey? Ni modo que un pinche perro. ¿Crees que en algún futuro sea posible que ya las máquinas hagan eso? Yo creo que sí, Yo ¿no? creo que sí, pero pues imagínate, güey, que sea Terminator y nomás por matarnos se chinguen el mundo por eso, güey. Ya sé, que aprendan que eso nos daña y lo hagan a propósito. Llega tu madre, Alexa. A ellos les vale verga, no les pasa nada. Ya sé, güey, permanecen en internet esos putos. Y pues sí, 300.000 personas, o sea, nada más fallecieron 2 personas, lo feo,
pero eso orilla que muchísimas más personas se tengan. Y también eso tiene que ver, hay que mencionarlo, esto fue en Japón. Y creo que por el mismo hecho de que fue en Japón se pudo prevenir tanta muerte, güey. Imagínate, nada, acá qué chingados. De aquí a que avisen las autoridades ya se murieron todos. Sí, güey. Y ni siquiera los habían hospitalizado. Sí, ya sé, no manches. Tiene que ver mucho con los gobiernos latinoamericanos corruptos y más que nada con que Japón, o sea, sí tuvo errores, pero así como tiene errores lo sabe solucionar, güey. ¿Por qué crees que se repusieron? ¿Tú crees que si la bomba de Hiroshima hubiera caído aquí nos hubiéramos repuesto, güey? A la fecha seguiría inhabitable esa ciudad, güey. Sí, güey. Y ahorita Hiroshima y Nagasaki ya están habitadas otra vez, güey. Pues porque 10 años. Supieron invertir dinero y obviamente hacer que la ciudad fuera funcional. Si hubiera caído un pinche en Tamaulipas, güey. A la fe ya ir allá a la zona del silencio, no sé, bueno. Pero, o sea, se volvería un pinche lugar turístico, yo creo. Sí, más todavía. Más todavía. Pero, o sea, más que nada, yo creo que no nos repondríamos tan rápido de una bomba nuclear sabiendo el pinche gobierno culero que tenemos. Pero bueno, esos son temas de Latinoamérica para el mundo. Ahora, hablando, aviéntate la que sigue es Fukushima, creo. Sí, 2011. Bueno, sí, esta es en Fukushima 2011. Ahora dice, por último, la catástrofe nuclear más reciente es la de Fukushima. Fue en el 2011, cabrón. Sí, o sea, fue hace, ¿cuánto? 10 años. 10 años. Ya casi 11, güey. No mames. Bueno, sí. ¿Qué pasó aquí? Fue un terremoto magnitud 9 en la escala de Richter que sacudió toda la región provocando un fallo en cadena que derivó en varias explosiones de hidrógeno y la liberación de material radiactivo. Japón decidió acabar con las centrales nucleares de forma drástica. Pues sí, se me hace que ya aprendieron. Pues fíjate, güey, lo que pasó en Tokaimura, güey. No manches. Fue lo más cabrón, ¿no? Imagínate. Sí. Pobrecitos. Eso también, pues ya fíjate hasta dónde llegan las consecuencias que ya decidieron ya no energía nuclear nomás. Y hasta eso creo que la energía nuclear es un mito que contamina tanto, güey. Es que no contaminan si la usan bien. Ajá. Y es la más efectiva, güey. Y pues es renovable, pendejo. Sí, obviamente. Entonces, o sea, diría que es la mejor que tenemos actualmente, pero pues el trabajo que hacen los que trabajan en estas plantas, pues tiene que ser perfecto, güey, si no, imagínate sí, no, que pues, ocurra un accidente. Pues eso es lo que peor. Güey, y luego en esta última fue una explosión de hidrógeno. Imagínate, es como las bombas de hidrógeno destruyen un chingo. Por algo son de hidrógeno las bombas, porque son bien destructivas esas madres. Y pues eso, o sea, el ponerte, es que también, como te digo, la energía nuclear, pues a lo mejor no es tan contaminante, pero obviamente por como el sistema de distribución de riqueza en el mundo, por el capitalismo, no va a permitir que algo que sea bueno, más bien que no sea rentable, lo sea. Van a decir, pues chingan a su madre, vamos a seguir haciendo creer a la gente que la energía nuclear es mala y tú sigue pagando a la CFE. Y tú sigue pagando por electricidad. O por pinches energías no renovables, como el uso de combustibles fósiles, güey. O sea, no, esa madre es tan contaminante, güey. Es que no hay otra opción. Sí hay otra opción, nomás que los ricos del país no quieren. Hay un chingo de opciones, güey. Pero pues obviamente si tú inventas un combustible, güey, que le haga competencia, que sea más saludable para el ambiente, güey, y que sea renovable, güey, pues te desaparecen, güey. Te desaparecen. Porque no quieren que desaparezca su negocio, güey. Exacto, güey. No. O sea, es puro negocio, güey. Obviamente, centrales petroleras generan un verbo de dinero, güey. Sí, no. Demasiado. De ahí se sostiene México, apenas. Sí, apenas. Ya sé, no. Fíjate. Ay, no, pero bueno, problemas que no nos toca arreglar a nosotros, pero a quienes les toca arreglar dicen no nos toca arreglar a nosotros. Y bueno, ahora vamos a brincar un tema bastante especial. El pinche tema lo habíamos querido abordar hace como 2 meses, ¿no? Sí, pero ay, pues bueno, vamos a hablar de un accidente nuclear en específico. Hemos analizado los más recientes de la historia, al menos hasta el 2011. Ya no ha habido otro accidente acá de renombre, ¿no? O sea, el último fue de Fukushima. Sí, a lo mejor ha habido así, pero más chiquitos de... no pues nada, ¿quién sabe cuáles hayan sido los más recientes que haya habido? No creo que haya habido, ojalá no. Y bueno, ahora vamos a hablar del accidente de Cobalto 60 de la ciudad Juárez, chingada. Sí, de México. De nuestro bello y lamentable México también. Ay, bueno. Lo dices tú, lo digo yo. A ver, yo le empiezo, luego tú le sigues.
Accidente por contaminación en cobalto 60 de Ciudad Juárez. El accidente por contaminación de cobalto 60 de Ciudad Juárez se refiere a la dispersión no intencional de 450 curios de cobalto 60 en 1984, provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Juárez, México, y posteriormente desmantelada por la falta de personal para operarla. No mames, no la sabían operar, la compraron y la... Güey, la compraron en $17,000 esa pinche máquina, les dieron 500 pesos por el material. Fíjate. No mames. El material radioactivo terminó en un depósito de chatarra, donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6,000 toneladas de varilla contaminada. Varilla, güey. Lo que usan para construir tu pinche casa de ladrillos, güey. Que se repartieron en 15 estados de México y otras ciudades en Estados Unidos. Fíjate. Ay, nos estima que 4,000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Ay, no. Dios mío. No, Ay, qué lindo México. O sea, nada más para... Esto es el pre, güey, de la historia. Lo que pasa es que una empresa privada médica compró, que es una máquina... Sí, de radioterapia, la que usan para tratar el cáncer, güey. Exactamente, esas mismas. La compraron ilegalmente, no podían comprarla, por algo fue ilegalmente. Y como estaban, no mames, la compraron y por falta de personal para operarla, la mandaron al fierro viejo, por así decirlo. Güey, fíjate la estupidez humana, güey. Fíjate nada más. O sea, por una tontería de esas, güey, puedes matar a miles de personas, güey. Si te has preguntado por qué hay tanto cáncer aquí en México, güey, ahí está la respuesta, cabrón. No dudes que eso tenga algo que ver, güey. Sí, o sea, hasta da miedo pensar que por una pendejada de esas, o sea, se jodieron la vida de muchas generaciones futuras. Sí, güey. Fíjate. O sea, imagínate nada más que estés en tu casa, aquí no pasa nada, y que las varillas de tu casa tengan esa madre. Vas a desarrollar cáncer. Tarde o temprano, güey. A lo mejor tus hijos o... Y tus hijos, sí. tu abuelita, güey. Exacto, güey, de la nada. ¿Por qué? Porque las paredes de la casa tienen esas varillas contaminadas y tú, cada vez que le pegas a la pared. Fíjate, y según yo, tengo entendido que sí, sí derrumbaron varios edificios con esas naves. Pero no se encontró todo el material. No, pues para encontrarlo. O sea, fíjate, güey. O sea, hasta da miedo pensar que puedes ir a un pinche hospital, güey. Fíjate, a un hospital, güey. Ah, sí, güey. No Imagínate. Exponerte en un hospital a eso que, o sea, tú ni siquiera te imaginas que está construido con esa chingadera. ¿Qué tal que aquí hay, güey? Y yo ni cuenta, güey. Exacto, güey, es lo peor, güey, porque no puedes saber, la radiación no la puedes ver, güey. No la puedes sentir. Bueno, sí la puedes sentir, pero ya después, ya cuando ya te vas a morir. Sí. Pero sí, güey. Ay, no, ahora, la detección del material radioactivo. El 16 de enero de 1984, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radioactividad en las inmediaciones, en el propio laboratorio. Sí. El detector se disparó porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa Chisa se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. Las autoridades de Estados Unidos concluyeron que la varilla activó la alerta y decidieron notificar el 18 de enero a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, CNSS. La comisión, o sea, les decidieron notificar. La comisión confirmó una pila dispersión de material radioactivo y ordenó a Chisa suspender la distribución de varilla fabricada para verificar que no se encontrara contaminada. Las autoridades mexicanas también procedieron a la clausura del yunque, a donde habían enviado la varilla, bueno, la máquina. O sea, fíjate nada más, en Estados Unidos, hasta Estados Unidos fue donde se dieron cuenta, güey. Fíjate, o sea, si hubieran seguido en México, güey, hubieran construido un chingo de casas, güey, haciendo con esa mierda, güey. Imagínate, cabrón. El nivel al que habría llegado ese pinche accidente o negligencia o estupidez. Más que nada porque los güeros nos tiraron paro, güey. Estados Unidos como siempre carreando a México, güey. Ya sé, güey. Ay, y o sea, aquí lo que en general resumiendo fue que se dieron cuenta por un camión que traía varilla. Sí, me dieron cuenta porque por pinches detectaron esa madre en chinga. Ahí fue donde decidieron notificar. No mames, traen camiones con pinche plutonio, cobalto, güey. ¿Cómo van a traer cobalto esas madres? No, a ver, síguele la siguiente, por favor. A huevo. Y bueno, pasamos al 26 de enero del 84. Aquí dice, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radiactividad en las inmediaciones, como ya dijo Luis. El detector se disparó porque un camión que transportaba varilla
Bueno, ya lo explicó todo eso a la verga. Y sí, precisamente como ya decía, el 26 de enero fue cuando el personal de la CNSS detectó una camioneta abandonada que emitía niveles de radiación de hasta, fíjate, o sea, si ya te había dicho lo que le hace daño a un humano, güey. Fíjate, detectó 1000 Roentgens por hora, güey. O sea, 1000, güey. Y un humano con 5 lo sientes, cabrón. Ahora, ya que el vehículo se encontraba en una zona densamente poblada, fue remolcado por una grúa hasta el parque El Chamizal. Gracias a la camioneta, la comisión dio con Vicente Sotelo, quien confirmó ser dueño y aclaró que procedía del Centro de México de Especialidades 1. O sea, en Ciudad Juárez, cabrón. Fíjate nada más. Ahora, tras las labores de investigación, la CNSS concluyó que además del Yonke Phoenix y las empresas Achisa y Falcon, otras 3 compañías habían recibido material contaminado. Fíjate nada más. Fundival, localizada en Gómez Palacio, Durango. Aquí en Durango, güey. O sea, aquí ya nos embarraron nosotros. Fíjate, pasate no vivimos en Gómez Palacio, güey. Sí, güey. Pero que nos asegura que no llega hasta acá también, güey. Es la capital, cabrón. Sí, güey. O sea, fíjate nada más. Otra de esas fue Alumetales de Monterrey en Nuevo León y Duracero en San Luis Potosí. Fíjate nada más. Sí. Además se calculó que se habían producido 30.000 bastes para mesa y 6.600 toneladas de varilla con material contaminado. Ay, hijo de su madre. Fíjate. Como mencionabas ahorita, o sea, el nivel que habías mencionado... habías mencionado que, o sea, lo que se había... O sea, ¿cuántos? 1000 rotogens por hora, güey. Rotogens. No manches. O sea, fíjate nada más cómo partió hasta el norte, güey. Cómo llegó hasta acá. Y quién nos asegura que a lo mejor no haya pequeños vestigios de todavía de eso en las casas, en tu casa, güey. Imagínate. No se quita, ¿eh? Esa madre no se quita, güey, ni con cloro se quita esa madre. Le tienes que esperar 14 años como... Ni aunque le eches right, güey. Ay, no. Y, o sea, fíjate nada más hasta dónde llegan esas consecuencias. Y, o sea, se distribuyó así, güey, se distribuyó en chinga por todos los estados, güey. Sí. Ay, no, y pues bueno, ahora vamos a las consecuencias. Les acabamos de hablar del pedo. ¿Cuál fue el pedo? Toda la distribución que hubo de cosas. Ahora vamos a ver las consecuencias, güey. ¿Qué pasó con esas cosas? Las consecuencias. Ahora, la recuperación del material radiactivo. ¿Cómo lo recuperaron? Bueno, una parte, ¿verdad? Porque el otro porcentaje a lo mejor sigue en tu casa. Los trabajos de descontaminación iniciaron el 20 de enero de 1984, 2 días después de que la CNSS fue notificada por las autoridades estadounidenses. Entre el 8 de febrero y el 14 de abril se realizaron labores de localización y confinamiento de material contaminado en el Yonke Phoenix. Durante esos meses también se efectuaron trabajos de descontaminación en las empresas Achisa y Falcon, además de iniciar la detección de cargamentos de varilla contaminada en 17 estados de la República. O sea, ahí fue donde dijeron, ¿saben qué? Pues nos pasamos de lanza, vamos a empezar ahora sí a arreglar el cagadero que hicimos. Fíjate, ni siquiera se lo notificaron a la gente. ¿Por qué? Porque no querían alarmar, o sea, está bien, pero también fíjate a lo que los expusieron. Uh-huh. Y asegura que mientras esa pinche camioneta iba paseando por Ciudad Juárez, güey, cuánto pinche material no fue tirando. Fíjate. Exacto, o el simple hecho de dejarlo en el aire, güey, sí, o que se acumulara así en la calle que iba. La comisión logró recuperar 2.360 toneladas de varilla sin utilizarla, afortunadamente. Además de que recorrió más de 17.000 construcciones y determinó la demolición de 814 inmuebles, que era lo que mencionabas hace ratito. Sin embargo, en junio de 1984 aún habían 1.000 toneladas de varilla contaminada sin localizar, repartidas en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. No mames, casi todo. La CNSS también logró recuperar la totalidad de las 30.000 bases para mesa contaminadas. Por suerte, güey. Además de 90% de las 1.000 toneladas de varilla contaminada que fueron exportadas a Estados Unidos, güey. O sea, fíjate nada más, hijo de su madre, es donde te empiezas a dar cuenta cómo todo se te sale de las manos, güey, cómo todo, no mames, ya va varilla, a tu mamá, la varilla, o sea, ya va por todos lados. ¿Pero por qué valió verga? Pues es México, güey. México sí. Siempre valió verga.
Y si hubiera sido en Estados Unidos, así en chinga la detectan, güey. Y si es necesario, ahí les vale ver, demolen todo, güey. Sí, güey. Todo, güey. Todas las construcciones desde el accidente. ¿Por qué? Porque tienen la capital, porque no se la roban para volver a construir después y que no haya ningún problema. Acá es como, híjole Ramírez, no podemos demoler ahí porque esa zona es de gobierno. Sí, pero tiene cobalto, híjole. Deja tu número, mañana te llamamos. No, sí, pues ni modo, cabrón. Es que ahí vive gente de todas maneras. Ni modo, cabrón. Sí, pero no los puedes desalojar y ponerlos al otro lado. Es que está todo ocupado. Ahorita todo está ocupado, ¿no? Te imagino, tengo un pinche hotel ocupado. O sea, no. Pues dígale, es que hubo fugas de agua. Así a ver si se quieren salir. Ya sé. Ahora, sin embargo, la labor de recuperación de varilla fue más complicada en otros estados. En Sonora se identificaron 434 toneladas de varilla, diseminadas a lo largo del estado, incluida la capital de Hermosillo. En Hidalgo se recibieron 80 toneladas, que se distribuyeron entre 9 municipios, mientras que 42 toneladas fueron recuperadas de las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. En Zacatecas, pues sí. En dichos estados también se ordenó la demolición de cientos de bardas y vivitas construidas con materiales contaminados. Uf. ¿Cuánta gente se va a haber quedado sin casa por esa pendejada? Sí, güey, cuánta gente no se sentó en las banquitas del parque y le dio cáncer en anal. No mames, me está saliendo otro brazo, güey. A la verga. Ay, no, es que lo que nos da risa no es la situación, no, le dio cáncer. No, eso no nos da risa. Nos da risa cómo está tan pésimamente cuidado el sistema de México que permitió que pasara eso, güey. Y también da risa y da coraje por dentro. O sea, da coraje porque fue por una cosa ilegal, güey, fíjate. Una cosa ilegal que hizo un güey supuestamente. Mexicanos haciendo cosas ilegales. Qué raro, ¿no? Bueno. ¿Sinaloa? Como la pinche roca. Ahora sí, aviéntate el almacenamiento del material, por favor. A huevo. En febrero de 1984, la CNSS, identificó un predio en el desierto de Samalayuca, Babalachuya, próximo a la estación desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez, para la construcción de un cementerio. Fíjate, un cementerio, güey. A los muertos los querían contaminar. Sí, ahí querían alojar el material, precisamente. Sí, o sea, ya, siempre que hay material radiactivo, pues para que se den una idea, lo entierran, güey. O sea, lo entierran hasta de plano lo entierran. Fíjate, porque no se puede destruir, güey, no se le puede quitar. Ajá. Ahora, de este modo, las varillas que fueron recolectadas en Chihuahua se almacenaron en septiembre de 1984 en un lugar denominado como La Piedrera. Ay, qué raro, ¿no? La Piedrera de aquí también es peligrosa, güey. Bueno, La Piedra. Mientras que para el material recolectado en otras zonas, se optó por los cementerios de Maxisco. Fíjate nada más, en el Estado de México, obviamente. Y uno cercado a Mexicali, en Baja California, donde se depositaron 70 y 115 toneladas de varilla, respectivamente. Fíjate nada más. No mames, o sea. Lo tuvieron que enterrar, güey. Al final ya no se pueden cómo arreglar su pendejada, güey. Fíjate nada más. Ahora, de acuerdo con las cifras de la CNSS, se almacenaron en La Piedrera 2.930 toneladas de varilla contaminada, 1.738 toneladas de material contaminado en proceso y 200 toneladas de bases metálicas. También 1.950 toneladas de chatarra contaminada. Fíjate, hasta chatarra, güey, no chingues. Dejaron sin empleo a los güeyes que venden la chatarra, no chingues. Y 800 toneladas de contenedores con granulos y o material contaminado. Y finalmente, ¡a la verga! 29.191 toneladas de tierra, escoria y plasta contaminada. Ah, cabrón. 29.000. No sé si está mal eso o si son 29,000. A la bestia. Es un chingo eso. Si eso es un chingo, imagínate, güey. Chingo de tierra, güey. Todos los terrenos que te puedas imaginar, güey. todos los de tu abuelito. Y más. Ay, no manches. Dios mío. Ahora sí, nada más. En 2001, un reportaje del Universal acusó que 110 toneladas de residuos radioactivos derivados del incidente de Ciudad Juárez se mantenían al aire libre. Las varillas estuvieron en la Sierra de Nombre de Dios, pues acá, entre 1985 y 1988, para luego ser trasladadas a Samalayuca,
donde se mantenían sin el debido resguardo. Fíjate, güey. De por sí, o sea, ya habían recolectado el material, fíjate. Ya lo habían enterrado y a la verga. Y aún así ni siquiera lo protegían como se debía, güey. Exacto. Fíjate. Es como, no, espérense, ahora le faltó más. Abran el hoyo, faltaron 15 cuántas toneladas. En 2004, un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo dije rápido, reveló que los niveles de radiación en Samalayuca aún eran alarmantes y criticó que los residuos se conserven sin las medidas de contención adecuadas. Güey, ni siquiera pueden contenerlo cuando ya lo tienen ahí, cabrón. No chingues, pinche México, ¿vale? Te queremos, México, pero nos dueles. O sea, ni siquiera para seguir manteniendo todo eso ahí, güey. Se pueden dar a la pinche tarea de hacerlo bien, güey. Ponle una lona encima. O sea, y fíjate o sea, el nivel al que exponen a la población, güey, también. Sí, güey. Eso tiene mucho que ver, güey. Porque obviamente todo esto o sea, si no afectara a la población no lo hacían. Claro, pero obviamente afecta a la población. Mínimo por eso lo hacen estos güeyes. Ahora, ya nada más léete la exposición a la población, por favor. Pues ya estamos diciendo, tío, o sea, el nivel de exposición a la población, o sea, estás imaginando que son 17 estados de México, fíjate. ¿Cuánta población crees que hay acá? Sí. Ahora dice, según el informe de la CNS en 1985, alrededor de 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación del cobalto 60 como resultado o consecuencia del incidente. Se calcula que casi el 80% de las personas recibió una dosis menor a los 500 mRN. Esa madre. Equivalente a 0.000005. Ahora, 18% entre 0.5 y 25 rems. ¿Ok? Y solo 2%, cerca de 80 personas, recibió dosis superiores a los 25 rems. Fíjate nada más. De estos, 5 personas recibieron una dosis de entre 300 y 700 rems, bueno, fíjate nada más. Y también se examinó que a los vecinos de la camioneta contaminada, güey, o sea, cuando ya habían ido a tirar la chatarra, la supuesta chatarra, güey, cuando ya habían perforado la pinche bomba de cobalto, güey, esos vecinos, determinándose que 3 personas, güey, recibieron una dosis por encima de los 100 rems. Ahí va a estar apareciendo cuál es lo máximo que soporta un humano. Y, o sea, fíjate, en comparación, güey, no mames, es un chingo esto. Creo que sí es un chingo, pero... O sea, el simple hecho de exponerte de a gratis, güey, eso es lo peor. No o sea, te expones cuando te vas a tomar rayos X y ese tipo de cosas, te expones a radiación. Es normal eso y por eso dejan que pasa. Pero si te exponen de a gratis, güey, en cualquier nivel es perjudicial, aún así fuera mucho o poco. Y ahora, esto también ha afectado a la gente en cuanto a... Bueno, si era cierto eso de que... afectó hasta los productos de tiendas comerciales. Sí. Fíjate, o sea, es como lo de la Conasup, güey. ¿Cuándo fue eso? ¿No te acuerdas? En los 80s, güey. Pues fíjate también, güey. Sí. Y también fue aquí, ¿no? Sí, ha de haber sido aquí. Aquí había una Conasup, por el otro día le pregunté a mi mamá, había una Conasup por aquí. Pues fíjate, güey, también, o sea, contaminaron leche, güey, no mames. Imagínate esto, que fue cobalto, güey. Sí. Y me acuerdo que fueron así de que... No sé si estoy transversando un poco, creo que también fue por el cobalto, o si no fue por el cobalto, fue porque compraron leche contaminada de algún país, creo que sí fue eso. No sé si tenga algo que ver con Ucrania y Chernobyl, que se produjo leche, pero estaba contaminada en México. Ay, pues nomás así, sóplale, y tráetela para acá. Tú hiérvela, hiérvela, sí, que la hiérvela. Y creo que era en polvo, no sé, y fue, pues tráetela ahí así, sóplale tantito nomás, o la cuelas. la cuelas. Sí se atreve, sí se atreve. Y por eso, o sea, imagínate cuántas mutaciones no determinaron en los niños de los 80s, güey. Ahorita ya son dioses esos güeyes, güey, ya ascendieron a Celestia, güey. Ahora son señores, y a lo mejor quien quita que no les haya dado enfermedades o así. La bestia, eso sí está bien. ¿Qué tal que a uno se le hizo chiquito el pito, güey? Así como el tuyo. Y pues, fíjate nada más, güey. O sea, independientemente de eso, la pinche inconsciencia de nuestras autoridades, yo creo que es el tema central de esto. La corrupción que ha de haber ahí, güey. Para no culpar al pinche doctor pendejo. Exacto, el que tuvo 1000 abogados para decir, no, es que él no la camioneta era de él, no de él. Pero ¿por qué está su nombre? Híjole, es que de él, o sea, fíjate nada más. ¿Quién quita que no hayan agarrado a un güey que iba caminando y no, la camioneta la manejaba él? En su momento, ahora ya se sabe la verdad, lo bueno que se sabe la verdad. Pero usted fue culpable, Doc, por eso, güey. ¿Qué podemos hacer?
Un chingo de cosas, culeros, pero bueno. Ese fue el accidente del cobalto 60. Fue algo bastante feo y fue una negligencia de la que nos burlamos de lo ridícula que es. Sí. Porque nada más por la avaricia de un hospital privado de comprar ilegalmente esta máquina para radioterapia, para el cáncer, querían ayudar a prevenir el cáncer y terminaron provocando más cáncer, váyanse a la verga. Qué ironía, ¿no? Qué ironía, güey, no mames. Ay, no. Es que, o sea, sí es cierto, o sea, y cualquier exposición te puede afectar en eso, güey. Ya, si es mucha, obviamente sí. O no solo cáncer, cualquier alteración en tu ADN. Que el cáncer no son más que células. Sí, ándale, son células en donde no tienen que estar, cabrón. Sí, o una superproducción de células. En general, las enfermedades que te afectan vienen de tu ADN muchas veces. O son hereditarias, o ese tipo de cosas. La diabetes, dirían los dones. La diabetes. Pero sí. Y ahora que una pinche empresa, bueno, no una empresa, un hospital privado, por querer comprar, me la dejan más barata si la compro abajo de la mesa. Obviamente, pues órale, puto, tenga lo que le pasó. Ojalá hayan demandado ese hospital. Ya sé, güey. Pero conociendo a México, no, a lo mejor no pasa nada. Güey, ya les estamos diciendo que todavía existen construcciones que tienen esa madre. Sí. No se encontró todo el material. Exacto, no se puede encontrar todo el material. ¿Quién no nos asegura que esté en tu casa? Por eso, no específicamente en tu casa, pero a lo mejor sí en tu casa, ¿sabes a lo que me refiero? Puede estar en tu casa o no, o en la mía, no sé. Pero nadie nos asegura eso, güey. Y es como, y no puedes, y no existe la voluntad al menos de vamos a revisar todos los materiales de todas las empresas. Nada, obviamente no existe la intención de hacerlo, lastimosamente. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado este episodio especial del cobalto 60 y no, el de los accidentes nucleares. Bueno, sí terminamos hablando del cobalto 60. Ya tenemos rato queriendo hablar de esto, así que por favor denle like, denle amor a este video. Fue un video un poco más diferente, si nos pasamos de lanza en varios chistes, pero fue para hacer un poco más llevadero el tema porque sí estaba medio hijo de su madre. Y para hacer conciencia también, o sea, tengan cuidado para dónde van, güeyes. Y también, pues no mames, o sea, si son doctores y quieren adquirir máquinas ilegalmente, pues cuídenlas al menos, cabrón. Sí. Es cobalto, no chingues. Van a pasar a perjudicar a más gente de la que quieran ayudar. Suscríbanse a este canal, síganos en todas nuestras redes sociales y nos veremos en el futuro.